Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero en el Señor que se encuentren bien en el nombre de Jesús. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí transmitiendo esta prédica a través del internet. Es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes, aunque sea a la distancia, pero sabemos de que Dios se mueve aún en la distancia en el nombre de Jesús. Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor para que sea Dios trayéndole, que no sea el hombre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra y bendecimos tu precioso y maravilloso nombre, dándote las gracias, Señor, primeramente a ti, porque sabemos de que tu palabra dice que tú estás en medio de tu pueblo y que tú no nos dejas y que tú no nos desamparas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque eres tú el que la vas a traer, Señor, no es el hombre, simplemente uno es un instrumento en tus manos, Señor, y que sea tu mano poderosa moviéndose aún en la distancia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú seguirás haciendo en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver la enseñanza, ten fe en Dios. La gente muchas veces pone la fe y la confianza en el sistema. Mucha gente pone la fe y la confianza en las circunstancias, en las situaciones en las que están viviendo, pero en esta noche el Señor nos está diciendo que tengamos fe. Pastora Teresa ha venido predicando sobre la fe y yo creo de que Dios nos estaba preparando para este tiempo que estamos viviendo difíciles y el mundo está conmovido, pero sabemos de que sin fe nosotros no podemos agradar al Señor. La fe, como dice en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. ¿Qué quiere decir certeza? Estás convencido de que lo que tú estás esperando se va a dar. ¿Y qué es lo que nosotros estamos esperando en esta noche? En este tiempo estamos esperando que la mano de Dios se mueva y que Dios haga algo en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que se ha levantado, en medio de esta mortandad, que mucha gente ha muerto, y sabemos, hermanos, de que esto tiene que parar en el nombre de Jesús. Nosotros como hijos de Dios podemos venir delante de la presencia del Señor y clamar, porque Él dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros muchas veces no conocemos las cosas que están pasando, las cosas que van a pasar, pero una cosa sabemos de que Dios es fiel y que Dios está ahí para nosotros. Si nosotros podemos tener fe y creer en el Señor, sabemos de que Dios se mueve en medio de la fe. Y mira cómo dice en el 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Es imposible que nosotros agrademos a Dios si nosotros nos acercamos sin fe, no creyendo en su promesa, no creyendo de que Dios está en control de nuestras vidas, no creyendo de que Dios es fiel a lo que Él ha prometido, no creyendo de que Dios puede guardarnos, protegernos y puede sustentarnos y puede proveernos para cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, creamos que somos galardonadores, que somos recompensadores. Dios nos recompensa porque simplemente el hecho de acercarnos a Él con confianza. Si nosotros nos acercamos con confianza y creyendo de que Dios hará como Él ha prometido y teniendo la certeza en nuestro corazón de que esta pandemia, que esta crisis no nos va a afectar a nosotros, posiblemente haya afectado a algunos en el sentido que han perdido su trabajo, han perdido sus cosas para poder sustentar a su familia, pero en medio de esto, hermanos, Dios está en control de nosotros. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Dios es fiel a su palabra. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es eficaz, como dice, es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios Él hará lo que Él ha prometido en el nombre de Jesús. Él dijo que no nos iba a dejar, no nos iba a desamparar, que en medio de toda esta situación Dios iba a estar ahí con nosotros, pero nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que levantar nuestros ojos, como dijo el pastor anoche, a los montes de donde viene nuestro socorro. El socorro no viene del sistema, el socorro no viene
de la economía. El socorro no viene en lo que el mundo puede hacer por nosotros, en lo que Dios hizo por nosotros cuando nos salvó, cuando nos rescató, cuando nos escogió entre miles y millones de personas para que seamos sus hijos en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche, hermano, yo le insto y le animo que usted y yo tengamos fe en el Señor, creyendo de que Dios está en control de nuestras vidas y que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él va a proveer para su necesidad, que Él le va a dar a usted lo que usted necesite, que esta crisis tiene que pasar, esta situación tiene que parar en el nombre de Jesús. Creemos en un Dios que es poderoso, el que creó los cielos, la tierra, el sol, el firmamento, el que lo hizo a usted, a mí, y nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo no nos dará lo que usted y yo necesitamos? Pero necesitamos tener fe, creer en el Señor, agarrarnos duro de la mano del Señor y caminar en medio de esta pandemia sabiendo de que Dios está en control de nuestras vidas. No en la vida de la gente que está afuera porque no conocen al Señor, pero sí en la vida de nosotros porque Dios está en control de cada uno de sus hijos. Si el Señor guardó al pueblo de Israel, que estuvo 40 años, hermano, en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto, toda una generación, una vida entera. La Biblia dice de que ellos crecían, los niños crecían y la ropa de los niños crecía con ellos. Él los sustentaba, Él les daba agua, sacaba agua de las rocas y Dios los guardaba. Dios no permitía que ellos se enfermaran, y si se enfermaban, Dios era su sanador, Dios era su proveedor, Dios era el que les proveía todo lo que ellos necesitaban. La Biblia dice que caía maná del cielo, que Dios abría las rocas, que Moisés abría las rocas y salían agua para que su pueblo bebiera. Pero ellos muchas veces vivieron en incredulidad, eran incrédulos, no creían, aún habiendo visto muchos milagros, lo que Dios había hecho en la vida de ellos. La Biblia dice de que muchos tenían incredulidad. Que no nos vaya a pasar a usted y a mí, hermanos, que en medio de esta mortandad que estamos mirando, que en medio de esta pandemia, que en medio de esta crisis, nosotros menguemos en nuestra fe, que nosotros podamos ir de fe en fe y de gloria en gloria, creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, creyendo de que Dios es bueno, creyendo de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, creyendo de que Dios es nuestro sanador, creyendo de que Dios es nuestro libertador, creyendo que Dios es nuestro rey, nuestro sustentador, el que nos guarda, el que nos limpia, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos dice: no temas, yo estoy contigo. El Señor dijo una palabra: confiad, porque yo he vencido. Él venció, hermano, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció la enfermedad. Ahora está para usted y para mí. Si usted y yo podemos creer y entrar a la presencia del Señor, sabiendo de que Dios es fiel y que somos galardonadores cuando nosotros nos acercamos con fe, creyendo de que Dios no nos va a dejar en la situación de que el mundo está, hermanos. Si perdió su trabajo, déjeme decirle que Dios tiene algo mejor para usted. Si usted no tiene para pagar su renta, déjeme decirle que Dios tiene cómo sustentarlo, porque si Dios sustenta a las aves que están en la calle, si Dios al lirio, como dice su palabra, las viste, cuanto más a usted y a mí no nos dará lo que nosotros necesitamos. No tenga temor, simplemente crea en el Señor, ponga su mirada en el autor y consumador de su fe, sabiendo de que Dios está en control de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Es simplemente creer, hermanos. Muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada del Creador del cielo y de la tierra y ponemos nuestra mirada en las circunstancias, ponemos nuestra mirada y ponemos nuestros oídos atentos a lo que el mundo está diciendo y permitimos que el enemigo venga y nos robe la palabra y nos robe nuestra fe muchas veces. Pero hoy le decimos al Señor: vamos a creer en tu palabra, vamos a creer en tus promesas, vamos a creer de que tú sigues siendo Dios y estás sentado en tu trono y tú estás coronado de gloria y de honra, intercediendo por nosotros, hermano. La Biblia dice que Él es nuestro sumo intercesor. Él intercede por nosotros cada día, todos los días, para que nuestra fe no mengue. Y si usted ha menguado en su fe en este tiempo, por todo lo que usted ha escuchado, por todo lo que usted ha visto, por todas las noticias, hoy es decirle: Señor, voy a agarrar tu palabra, y porque tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, Señor, y voy a creer en tu palabra, y esa palabra se haga rema en mi vida, esa palabra se haga viva y se haga eficaz, se haga parte de nosotros. No seamos como Pedro, hermano. La Biblia dice
que un día el Señor estaba caminando sobre las aguas. A medianoche, dice, había estado predicando todo el día y le dijo a los discípulos que se adelantaran un poquito, pero a medianoche había una tormenta en el barco. Ellos subieron a un barco y en medianoche había una tormenta, y la Biblia dice de que el Señor vino caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos lo vieron, empezaron a gritar porque pensaban que era un fantasma. Imagínate que alguien se aparezca en tu casa, en tu cuarto, a medianoche, y tú dormido. ¿Qué tú harías? ¿Tú gritarías? ¿Tendrías miedo? ¿Estarías diciendo que es un fantasma? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Eso fue lo que le pasó a ellos. Imagínate, en la tormenta, las olas, el viento estaba soplando fuerte, dice la palabra, y cuando lo vieron caminando sobre las aguas tuvieron miedo. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine, manda que yo me baje de esta barca y camine también sobre las aguas hacia ti. Y el Señor le dice: ven, Pedro. Y Pedro, atrevido como siempre, se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. El único hombre, me imagino que todos los discípulos que estaban al lado de él decían: no, Pedro, no lo hagas, tú estás loco, ¿cómo tú vas a caminar? Él lo hace porque él es hijo de Dios, pero tú no lo hagas, Pedro. Pero él no escuchó otras voces, solamente la voz de Jesús. Y cuando él bajó y empezó a caminar, pero cuando vio el viento, la Biblia dice que empezó a tener temor. Y mira lo que dice Mateo, ¿cómo lo dice? Mateo 14, del 30 al 31. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y mira el Señor tan misericordioso, tan bueno. El Señor no le dijo: hombre, ¿qué te pasa? ¿No tienes fe? ¿Qué tú crees? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dudaste? Entonces mira lo que dice el otro versículo. Y dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos, hermano. En esta noche digámosle al Señor: yo creo y confío en tus promesas, en tu palabra, que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Tú, en tu palabra hay muchas promesas, hermano. El Señor dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia. El Señor dijo que nos iba a dar paz y paz en medio de esta tormenta, en medio de esta situación que se ha levantado para la humanidad. Porque no solamente es aquí en Nueva York, sino alrededor del mundo entero. Hay mortandad. El único que puede parar esta mortandad es Dios, hermano, porque Dios es poderoso. Si Él sustenta las estrellas, si Él sustenta el universo, si Él sustenta las estrellas, solo con su palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. Si usted y yo podemos creer en esta noche, si usted y yo le damos esa fe al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de esta gente que está muriendo, ten misericordia de aquellos que están enfermos en esa cama, Padre, a punto de morir, que tu mano se extienda y te puedan conocer, Señor. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos creer, no seamos como Pedro, que quitó la mirada del Señor, vio el viento y tuvo miedo. No miren y no escuchen lo que la gente le está diciendo. Posiblemente sea su familia que le esté diciendo: cuídate, ponte la máscara, límpiate, échate el spray, haga todo lo que quiera, hermano, haga todo lo que quiera, pero quien nos cuida y nos guarda es nuestro Creador, es el que nos salvó, es el que nos llamó, es el que nos limpió con su sangre preciosa, el que derramó su sangre para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, y por esa sangre nosotros podamos entrar a la misma presencia del Señor, pero teniendo fe, porque todo depende de la fe. Nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Jesús, pero sabemos de que su palabra es la verdad, y sabemos que nuestras vidas han sido cambiadas, sabemos que nuestras vidas han sido transformadas, sabemos de que Dios se ha movido en medio de su pueblo. Hemos visto milagros grandes en esta iglesia, hemos visto cosas maravillosas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. ¿Por qué no creer por esta gente que está afuera, hermano? ¿Por qué no creer por esta humanidad que está llorando, que hay una mortandad, que hay luto en cada casa
pero en esta noche le vamos a creer al Señor. Vamos a creer de que esa mortandad no tocará la puerta de nuestras casas, porque Dios ha prometido guardarnos bajo sus alas, bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente, ahí donde nosotros estamos seguros, y nada, ninguna mortandad, ninguna plaga tocará nuestra morada, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, no quitar la mirada como la hizo Pedro, porque si Pedro hubiera seguido mirando al Señor, él nunca se hubiera hundido, él hubiera seguido caminando sobre las aguas, sobre las circunstancias, sobre la situación. Hoy es el tiempo de creerle al Señor, es el tiempo de decirle: Señor, tengo fe en ti, creo que tú eres fiel y que tu palabra no volverá vacía, en el nombre de Jesús. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Si Él sustenta a los pajarillos que están afuera, si Él sustenta al león, si Él sustenta al lirio, Él sustenta a todos estos animalitos que están afuera. Ellos no se están rascando la cabeza, ellos no se están comiendo las uñas ni diciendo: ¿qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos mañana? Ellos no están haciendo eso. Ellos simplemente se levantan cada mañana y cada mañana Dios los sustenta. Así hará Dios con usted, hermano. No se preocupe. ¿Cómo voy a pagar mi renta ahora, después de que pase toda esta situación? ¿Cómo voy a hacer para alimentar a mis hijos? Muchos son ilegales en este país. ¿Cómo voy a hacer? Pero hermano, Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de usted. Dios lo sacó de la oscuridad. Dios lo sacó con brazo fuerte y extendido, no para dejarlo morir en esta mortandad, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y ese propósito se tiene que cumplir cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros tenemos fe en el Señor, en medio de todas estas cosas. Es como dijo Pastora la semana pasada, esto no nos tiene que tomar a nosotros por sorpresa, porque la palabra lo dice, que iban a venir cosas, que iban a venir mortandades, que iban a venir plagas. Pero hoy le decimos al Señor: aunque el cielo y la tierra se caigan, nosotros seguimos confiando en ti. Nosotros seguimos teniendo fe en nuestro Dios. Seguimos confiando en ese Dios que creó todo, el que lo sustenta todo con su palabra. Ese es el Dios que nosotros creemos, hermano. Ese Dios que está en control de nuestras vidas. Ese Dios que nos amó. Ese Dios que nos cuidó. Ese Dios que está aquí para usted y para mí en esta noche. Solamente es creer. Solamente es agarrarnos de la mano del Señor y decirle: yo creo, Señor, yo voy a confiar en ti plenamente. No importa lo que escuche, no importa lo que mire, no importa lo que esté pasando afuera. Tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, en el nombre de Jesús, hermano. Vamos a ir a Santiago y vamos a ver cómo dice Santiago 1, del 6, 7 y 8. Dice: pero pida con fe. ¿Qué tenemos que pedir con fe en esta noche? Le vamos a pedir al Señor en esta noche que tenga misericordia de toda esa gente que está afuera, hermano. Ellos no conocen a Dios, ellos no tienen una relación con el Señor, ellos no saben de que Dios es poderoso para parar todo esto. Pero si usted y yo nos ponemos de acuerdo, la Biblia dice: si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan a Dios, Dios lo hace para que su nombre sea levantado en alto, para que Él se levante un testimonio y para que el mundo entero conozca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Dios vivo, el Dios que derramó su sangre por ellos también. En esta noche, hermanos, pidámosle con fe, no dudando de que Dios es bueno. El sol sale para el bueno, para el justo y para el injusto, dice su palabra. Pero en esta noche, hermanos, creemos en ese Dios que es maravilloso, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Usted ha visto cuando vienen las olas y se regresa, y viene y se regresa, viene y se regresa. Así es cuando la gente no tiene fe. Hoy día creo, mañana no creo, porque estoy mirando las circunstancias, porque estoy mirando la situación, estoy escuchando lo que dicen las noticias. Tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que hacer esto. Haga lo que quiera, hermano. Pero el que lo protege es Dios. No es la máscara, no es el spray, no es el cloro con agua, no es eso. Es Dios, hermano, el que nos ha protegido. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha traído, hasta aquí Dios nos ha guardado. ¿Y tú crees que si el Señor no te ha guardado hasta aquí, te va a desamparar?
No, Dios no desampara a sus hijos al que cree, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso en esta noche estamos hablando sobre fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, para que nosotros podamos descansar en el Señor. Dice, porque Él es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no piensen, dice, pues quien tal haga que recibirá algo del Señor. Si tú no tienes fe en esta noche y estás dudando como dudó Pedro, no podemos recibir nada. ¿Cómo vamos a recibir? Si un día vamos a estar como la espuma, cuando todo está bien, estamos contentos y estamos felices porque todo está bien. Pero no es ahí donde nosotros ejercitamos nuestra fe. Nuestra fe es ejercitada, es como un músculo que tú tienes que darle, le tienes que ejercitar y tienes que dar. Cuando tú vas al gimnasio, tú le haces así con las pesas. Así es la fe. Tú tienes que ejercitarla hasta que tu fe, a través de la palabra, cuando tú empiezas a comer, empiezas a leer la palabra, tu fe empieza a crecer. Y tú empiezas a poner tu mirada en el Señor, en el autor y consumador de tu fe, en el que te salvó, en el que te escogió, en el que te lavó, en el que te dice, no temas, yo estoy contigo. Él es tu Dios, Él es el que te guarda, Él es el que te libera, Él es el que te sustenta. No es el sistema, no es el trabajo, no es el dinero, no es nada, hermano, es Dios. Porque si hoy Él quitara el aliento de nuestra nariz, ya no estuviéramos aquí. Todo es de Dios, nada es nuestro, no nos pertenece nada. Y ni siquiera nuestras vidas son nuestras, le pertenecen al Señor. Por eso en esta noche yo te invito a que tú tengas fe, hermano, para creer al Señor, creer en sus promesas, porque Dios tiene sustento, cuidado de su pueblo. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te ha dicho, yo te sanaré. Yo soy Jehová Rafa, tu médico por excelencia. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy Jehová Shalom, el príncipe de paz, el que te da la paz en estos momentos que estamos viviendo de tormento, de dolor y de quebranto para la gente. Él es el que está en medio de su pueblo. Él es el que está para nosotros. Él es el que está en nosotros. Él es el que está por nosotros, hermano. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado huérfanos. Mandó su precioso Espíritu para que morara en nuestros corazones y nos sustentara y nos consolara y nos enseñara el camino para que nosotros no tengamos temor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio en el nombre de Jesús. Vamos a hablar, y dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, hermano. Inconstante, quiere decir que no es constante. Hoy día está como la espuma y mañana está sin espuma. Es como el Alka-Seltzer. Tú has visto cuando se le echa un Alka-Seltzer o una Seltzer Water en un vaso y cuando tú lo echas por primera vez, sube, y cuando se baja, se queda sin nada. Y no seamos como eso, hermano. Nuestra fe tiene que ser de fe en fe y de gloria en gloria. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es soberano, porque Dios es grande, hermanos. Dios es poderoso. No hay nada imposible para el Señor. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No lo hay, hermanos. Mira lo que dice en Mateo. La mujer de flujo de sangre. La Biblia dice de que estaba 12 años enferma. 12 años. La vida se le iba con ese flujo. Había ido a muchos médicos, había gastado todo su dinero. Y la Biblia dice que había visto a tantos médicos y había gastado todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando una mujer en el Antiguo Testamento, la Biblia dice de que estaba en esa situación, era una mujer inmunda y tenía que sentarse en un rincón y de ahí no moverse. Y esa mujer estuvo por 12 años alejada de su familia, posiblemente estaba enferma, estaba debilitada, posiblemente estaba con tuberculosis, porque una persona cuando pierde mucha sangre pierde hierro, y al perder hierro le da anemia, y al tener anemia, y si no se alimenta bien, eventualmente va a traer consecuencias, va a traer otras enfermedades. Esta mujer había estado por 12 años
había puesto su confianza en el médico. Decía, de repente si voy donde el doctor Juan, él me va a sanar. No hizo nada por mí. Voy a ir donde el doctor Pedro, porque posiblemente Pedro haga algo por mí. Y así estuvo por 12 años, yendo de doctor en doctor. ¡Qué tormento! Tú no sabes lo que es eso, hermana. Cuando una persona está enferma y va a un médico y no puede hacer nada, va a otro médico y el otro no puede hacer nada. La Biblia dice que estuvo por 12 años en esa condición. La vida se le iba, estaba débil, pero simplemente, hermano, y un día, dice la palabra, ella escuchó que Jesús pasaba, o posiblemente había escuchado muchas veces de Jesús, había escuchado mucho tiempo, seguro por muchos años, había estado escuchando de Jesús, pero nunca había puesto atención, hasta que un día Jesús empezó a pasar por la aldea donde ella estaba. Y la Biblia dice que había una multitud y ella venía posiblemente arrastrándose con dolor, con quebranto en su corazón, sin fuerzas. Venía arrastrándose para poder tocar y decía en su corazón, si tan solo yo tocare el manto de Jesús, seré sana. Si tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. Y abriéndose camino entre la multitud y posiblemente la gente que estaba ahí, le decían, tú no tienes que estar aquí, fuera, tú eres una persona inmunda, tú no puedes tocarnos, muévete para allá. Y la echaban seguramente de un lado a otro, pero ella no puso oído a esas voces. Lo único que ella decía en su corazón, si tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. Eso era lo que ella tenía en su corazón. Y finalmente, dice la palabra, tocó el manto de Jesús, el borde, ni siquiera lo tocó completamente. Y cuando lo tocó, la Biblia dice que inmediatamente fue sana. Inmediatamente, hermano. Era la fe que esta mujer tenía. Y el Señor le dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen, ¿ves que todo el mundo te aprieta? Mira qué cantidad de gente hay aquí. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? El Señor dice, yo he sentido que ha salido poder de mí. Porque había una mujer que tenía fe. Ella había puesto su mirada. Ella todo lo que quería era tocar el manto del Señor. Porque ella sabía de que iba a ser sanada inmediatamente. Ella decía en su corazón, si tan solo. Si en esta noche tú dices, Señor, yo tengo fe. Posiblemente, Señor, hoy día yo te pida que aumentes mi fe. Hoy día yo te pida, Señor, tocar solamente tu manto. Hoy día solamente quiero mirarte a ti, Señor. No voy a escuchar las otras voces. No voy a escuchar las noticias. Escuche todo lo que quiera, hermano, pero no deje que eso le robe su fe. No deje que eso le quite la mirada del Señor. Porque si tú quitas tu mirada del Señor, entonces tu fe sucumbe. Así como Pedro empezó a hundirse sobre las aguas. Porque miró el viento y tuvo miedo. Pero esta mujer no tuvo miedo. Uno tuvo miedo y tuvo el Señor decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos en esta noche. No dudemos lo que estamos escuchando. Hemos visto, sí, hermano, hay mucha mortandad, hay mucha gente que está infectada, pero eso no nos va a tocar a nosotros porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Si Dios sustenta todo lo que miramos y todo lo que contemplamos, ¿cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no nos va a sanar? ¿Cómo no nos va a restaurar? ¿Cómo no va a extender su mano para sacarnos de la condición? Posiblemente hoy día usted pudo haber dudado en su corazón, pero hoy día usted le dice, Señor, no más. No voy a dudar no más, Señor. Voy a creer lo que tú dices en tu palabra. Voy a creer de que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno. No importa si mi familia está en mi país, no importa si están en México, si están en Ecuador, si están en Perú, si están en Chile. Ahí llegas tú, Señor, porque tú eres fiel, porque la unción y el poder de Dios llega a nuestras familias, hermano. No solamente es la protección para nosotros, sino también para nuestras familias, porque Dios dijo en su palabra, cree en mí, tú y tu casa serán salvos. Nuestras familias son salvas, nuestras familias están protegidas. Cuando Dios protegió al pueblo de Israel, no solamente protegía al que era salvo, no solamente protegía al que era la cabeza del hogar, Él protegía a toda la familia. Él nos sustentaba a toda la familia, Él sustentaba a cada tribu. Eran 12 tribus, hermano. Había más de 12 millones y medio, sin contar a los niños y a las mujeres.
y Dios los sustentaba. Caía maná del cielo, el pan del cielo, caía el cordonices, comían, hermano. Dios nunca los dejó sin comer, Dios nunca los dejó con hambre, Dios nunca los dejó enfermos, porque Dios sanaba, los sanaba, porque Dios era Jehová Rafa, el médico por excelencia, y Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por toda la eternidad. Y el que nos está diciendo en esta noche: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no voy a permitir que esta mortandad toque tu puerta, no voy a permitir que esto toque tu casa, este virus toque tu familia, no lo voy a permitir. Si tú y yo le damos la fe a Dios y creemos en ese Dios grande y poderoso, entonces Dios hará como Él ha prometido. Cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, cuando el día que iba a salir, iban a pasar la Pascua, la Biblia dice de que hubo una mortandad en el pueblo de Egipto, pero Dios cuidó al pueblo de Israel, hermano, porque la sangre estaba pintada en las puertas de cada israelita. Ahora la sangre del cordero, si la sangre del macho cabrío y del cordero que no tenía mancha ni pecado podría salvar y guardar a los hijos de Israel, cuanto más la sangre del cordero que ha sido derramada por nosotros en la cruz del Calvario, y que nos dice en esta noche: yo soy tu sustentador, yo soy el que te guardo, yo soy el que te bendigo, yo soy el que abro las ventanas de los cielos, yo soy el que te doy vida y vida en abundancia. No temas, no temamos, Señor, en esta noche. Hoy le creemos a Dios, hoy tenemos fe en el Señor, creemos en ese Dios que es bueno, en ese Dios que es maravilloso, y ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en el que nos dio la vida, en el que nos sustenta, el que nos dice: aquí estoy para ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú no nos dejas ni nos desamparas. Gracias porque tus misericordias son grandes y frescas cada día, cada mañana. Gracias porque tú estás en control, Señor, de nuestras familias. Tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Gracias por la protección del Salmo 91. Gracias porque tu mano, Señor, nunca se ha cortado. Gracias porque tú eres, Señor, sigues siendo Dios, y tú estás sentado en tu trono, coronado de gloria y de honra. Hoy en esta noche, Padre, queremos poner a todas las familias, Señor, en el mundo entero, para que tu mano se extienda, Señor, a aquellos que han perdido un ser amado. Que tu mano, Señor, tú puedas traer paz, consuelo, Señor, al corazón de esta gente que están llorando, Padre. Gente, Padre amado, que no han podido ver a su familia, no han podido enterrarlas dignamente, Señor. Pero en esta noche te pedimos, Señor, que esta mortandad, Señor, pare, que este virus, Señor, retroceda en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Que esto, Señor, que esto simplemente sea un tiempo, Padre amado, que la gente busque de ti, que el evangelio sea predicado a toda criatura, que reconozcan que tú eres el camino, la verdad y la vida, que reconozcan, Señor, que sin ti ellos no son nada y que te necesitan, Padre. No importa cuánta ciencia, no importa cuánto conocimiento, no importa cuánta sabiduría pueda tener el hombre, Señor, sin ti el hombre no es nada. Te necesitamos, Señor. El gobierno te necesita, los médicos ahora mismo de alrededor del mundo entero te necesitan la fortaleza, necesitan que tú les des fuerzas como el búfalo para que puedan seguir adelante, Señor. Ellos también están peleando, ellos también están luchando en contra de este virus, Padre, pero lo hacen, Señor, en la sabiduría humana, pero en la sabiduría que viene de lo alto, Señor, es poderosa. Por eso te pedimos, Señor, que en esta noche nos unimos, Señor, alrededor del mundo entero con nuestros hermanos que están clamando y están orando, Señor, que tú guardes a tu iglesia, que tú la protejas, Señor, de todo peligro y que ninguna mortandad pueda entrar, Señor, en medio de tu pueblo. Nuestras familias están protegidas, Señor, por ti. Declaramos el Salmo 91 sobre cada uno de ellos y la sangre del Cordero que tiene poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias porque tú tienes cuidado. Gracias porque tú dijiste que caerían a nuestro lado 1000 y 10,000, mas a nosotros no llegará. No llegará, Señor, en el nombre de Jesús, porque
prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan buenas noches. Que Dios los bendiga.